Para calcular integrales indefinidas vamos a ver algunos métodos. De hecho, en las próximas 2 semanas vamos a estar trabajando con métodos para calcular integrales indefinidas. Este primer método, bueno, el primero es lo que ya hicimos, en donde obtenemos una función cuya derivada es la que estamos integrando. Ahora, no siempre es tan fácil obtener la función de esa forma, el resultado así como tan claro. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer varios ejemplos para ver cómo es que funciona este método. Aquí tenemos la integral, está ahí, que aparece de primero, es para ponerle un nombre a la integral de x menos 4 elevado a la 7. Entonces podríamos haberle puesto j o alguna otra. Entonces, nada más para ponerle algún nombre. Entonces, vean que aquí x menos 4 elevado a la 7, una opción sería que desarrollemos x menos 4 por x menos 4 por x menos 4 por x menos 4, multiplicando x menos 4 7 veces, lo que nos llevaría mucho rato y lo que se nos haría algo sumamente grande, aún de que usemos alguna estrategia, algún método, binomio de Newton o no sé, alguna cosa. Entonces, lo más simple aquí es que hagamos una sustitución. Entonces, lo que nos está dando problema es que x menos 4 está elevado a la 7. Sería una cantidad muy grande, entonces el desarrollo de eso se vuelve muy complicado. Entonces, lo que hacemos es que ponemos el x menos 4 en una variable nueva. Digamos que u es x menos 4. Ahora entonces, el objetivo es que todo lo que teníamos en términos de x lo vamos a trasladar ahora a la nueva variable. Entonces, todo lo que era con x ahora va a estar con u, va a estar en términos de u, pero expresiones que sean equivalentes. Entonces, ya estamos diciendo que u es x menos 4. En la integral hay un dx. Entonces, tenemos que obtener a qué equivale el dx, pero en términos de la nueva variable u. Derivando u, entonces tendríamos que la derivada de u sería entonces la derivada con respecto a x. Entonces la derivada de x sería el dx. La derivada de x es 1 y como es con respecto a x, entonces sería 1 de x. Entonces de aquí derivamos en ambos lados. La derivada del 4 es 0, entonces tenemos que el de u va a ser de x. Entonces, ¿qué significa eso dentro del ejercicio que estamos haciendo? Entonces, la x menos 4 la sustituimos por la u, entonces nos queda dentro de la integral u elevado a la 7. El de x lo podemos sustituir entonces por la derivada de u. Entonces ya tendríamos toda la integral en términos de la nueva variable. O sea que esta integral y va a ser entonces, haciendo las sustituciones, va a ser la integral de u a la 7 de u. Ahora, estas integrales en donde lo que tenemos es la variable elevada a algo, aquí estaría la variable elevada a la 7, simplemente a ese exponente le sumamos 1, sería el u elevado a la 8, sería 7 más 1, sobre esa misma cantidad, sobre 7 más 1, que sería 8. A eso le sumamos c, la constante. Si aquí ponemos C o ponemos K o ponemos cualquier letra, lo único es que no sea la misma variable que estamos utilizando dentro de la integral. En este caso no podría ser ni la X ni podría tampoco ser la U. Pero cualquier otra variable, cualquier letra que utilicemos estaría bien. Entonces, por lo general ponemos C o también ponemos K, cualquiera de las dos. Y cualquier otra que quieran poner sería válido. Entonces, ahora el ejercicio nos lo dan en términos de x, o sea, la integral que tenemos es x menos 4 y estamos integrando con respecto a x. Entonces, el resultado hay que darlo también en términos de x. No podemos dejar como resultado el u a la 8 sobre 8. Ahora, la u, habíamos dicho al principio que era x menos 4. Entonces, volvemos a sustituir la u con x menos 4, ahora elevado a la 8, y todo eso sobre 8. Y le seguimos sumando la constante c.
Entonces, la integral de x menos 4 elevado a la 7 de x es x menos 4 elevado a la 8 sobre 8 más la constante c. Ahora, el mecanismo que utilizamos, la estrategia que estamos empleando aquí, va a ser similar en otros casos. Veamos en este. Aquí tendríamos la integral, está ahí, es para darle nombre a esta integral. Entonces tendríamos la integral de 4x a la 5 más 3, todo eso elevado a la 6 y multiplicado por x a la 4 con respecto a x. Desarrollar 4x a la 5 más 3, todo eso elevado a la 6, multiplicar 4x a la 5 más 3 por 4x a la 5 más 3 por 4x a la 5 más 3. Todo eso nos llevaría mucho tiempo y es muy tedioso. Entonces, hacemos una sustitución aquí y decimos que la u, también si quieren utilizar otra variable no hay ningún problema, por lo general usamos u, pero cualquier otra estaría bien mientras que no sea la misma x. Entonces decimos que u es 4x a la 5 más 3, vean que es lo que está dentro del paréntesis, elevado a la 6. Ahora, necesitamos saber cuánto es el dx y también tiene que estar involucrado el x a la 4. No solamente el dx, sino que también esa x elevada a la 4 también tenemos que sustituirla por alguna expresión en términos de u. Entonces, derivando aquí en ambos lados, derivamos en el lado izquierdo, nos queda entonces que du, esto es igual a, cuando derivamos en el lado derecho, tendríamos el 5, lo bajamos a multiplicar 4, entonces nos queda 20, y la x queda elevada a la 5 menos 1, o sea, 4. Entonces tendríamos 20x a la 4. La derivada de 3, como 3 es un número, entonces su derivada va a ser 0. Entonces estamos derivando con respecto a x, entonces nos queda que eso es 20x a la 4 dx con respecto a x. Ahora, volvemos a ver la integral y la integral tiene un x a la 4 de x. Entonces vean, en du tenemos 20x a la 4 de x. Para que nos quede el x a la 4 de x, nada más tenemos que quitar el 20 de ahí del lugar en que está. ¿Cómo quitamos el 20 de ahí? Igual que, o de una manera similar como lo hacemos en las ecuaciones. Aquí estaríamos multiplicando por 1 sobre 20 en ambos lados, entonces nos va a quedar du sobre 20, como que lo pasamos a dividir el 20, ¿verdad? Y nos queda entonces el x a la 4, el 20x a la 4 multiplicado por 1 sobre 20, entonces nos queda nada más x a la 4 de x. Una parte de la integral, la que está en paréntesis y elevado a la 6, corresponde a u elevado a la 6. El resto, el x a la 4 de x, lo podemos cambiar, lo vamos a sustituir por el du sobre 20. Entonces, haciendo esos cambios, vamos a tener que la integral sigue siendo la misma, o sea, le llamamos y aquí sigue siendo la misma y, nada más que ahora vamos a escribirlo ya no con x, sino con u. Entonces, la u nos va a quedar elevada a la 6, porque lo que está en el paréntesis está elevado a la 6, y el x a la 4 de x lo sustituimos por el du sobre 20. Entonces, ese 20 que está en el denominador es un número, es 1 sobre 20. Ya vimos en las propiedades de las integrales indefinidas que un número que está dentro de una integral sale a multiplicar a la integral. Entonces nos quedaría aquí el 1 sobre 20 multiplicando a la integral de u a la 6 de u. Ahora, estas en que lo que tenemos es la variable elevada a un número, nada más le sumamos un 1 y sobre, nos queda una fracción sobre en el denominador esta misma cantidad, a la que es el 6 sumándole 1, y todo eso multiplicado por el 1/20. Entonces, el 1/20 se mantiene y el u a la 6 le sumamos al 6 1, entonces nos queda u a la 7 y todo es sobre 7,
que es lo mismo a lo que le sumamos 1, ¿verdad? U elevado a la 7 y sobre 7. Ahora entonces multiplicamos 1 por u a la 7 y multiplicamos 20 por 7. Todo esto nos va a quedar entonces u a la 7 sobre 140 más c. La integral al inicio estaba en términos de x, por lo tanto el resultado tenemos que darlo también en términos de x. Entonces, lo que tenemos como u ahora, tenemos que devolvernos y hacer la sustitución con x. Dijimos que u era 4x a la 5 más 3, entonces nos va a quedar 4x a la 5 más 3, todo dentro de paréntesis, elevado a la 7 y sobre 140, sumándole la constante c. Este sería el resultado de esta integral. Bien, en este otro, aquí vamos a tener la integral de menos 2 por la raíz cuadrada de x por 1 menos x, raíz cuadrada de x, y todo eso elevado a la 4. La sustitución que podemos hacer aquí puede variar. Podríamos poner nada más raíz de x, podríamos poner x raíz cuadrada de x, podríamos poner 1 menos x raíz cuadrada de x, cualquiera, pero lo que necesitamos es hacer una sustitución que nos vaya simplificando la integral, que la integral que quede sea más fácil de resolver y que se pueda resolver. Si hacemos una sustitución y la integral que obtenemos es más complicada que la que teníamos al inicio, es porque la sustitución que estamos haciendo no es la más conveniente. Entonces tendríamos que devolvernos y hacer otra sustitución. Aquí no necesariamente vamos a escoger de primera entrada lo que es mejor. Puede ser que escojamos una que nos lleva por un camino más difícil, entonces nos devolvemos a buscar otra sustitución que nos lleve por un camino que sí sea efectivamente más fácil. Bien, entonces vámonos aquí a la sustitución de u con lo que está dentro del paréntesis, 1 menos x raíz cuadrada de x. Entonces, vamos a tener que eso es equivalente, la raíz cuadrada de x, la podemos escribir como x a la 1 medio. Entonces tendríamos x multiplicado por x a la 1 medio. X por x a la 1 medio, se mantiene la base x, se suman los exponentes, 1 más 1 medio, y esto sería entonces, escribiéndolo con exponentes fraccionarios, sería lo mismo que 1 menos x a la 3 medios. La razón por la que estamos haciendo este cambio a exponentes fraccionarios es porque ya sabemos que en las integrales vamos a sumar 1, entonces es más simple a 3 medios sumarle 1, ¿verdad? Que verlo como raíz cuadrada de x, ¿verdad? Entonces, por lo general lo pasamos aquí, los radicales los pasamos a notación fraccionaria, los exponentes. Bien, entonces ya tenemos que u es 1 menos x a la 3 medios, esa es la sustitución que estamos haciendo. Ahora, una vez que ya definimos, establecemos cuál es la sustitución, entonces nos vamos a derivar el lado izquierdo, derivamos el lado derecho, entonces derivamos el u, va a ser du, y nos vamos al lado derecho a derivar 1 menos x a la 3 medios, derivada de 1, 0. Luego seguiría menos x a la 3 medios, entonces derivando, restamos 1 al 3 medios, bajamos el 3 medios a multiplicar, entonces nos queda menos 3 medios y el x elevado a la 1 medio. ¿De dónde salió el 1 medio? 3 medios menos 1 es ese 1 medio que tiene como exponente la x. Entonces ya ahora tenemos por aquí el dx, también tenemos x a la 1 medio, y volviendo a la notación radical, vamos a tener entonces, aquí es como para observarlo nada más, este x a la 1 medio es raíz cuadrada de x. Además de eso, por aquí tenemos menos 2 tercios de u, porque en x a la 1 medio de x, para que nos quede únicamente el menos 3 medios, necesitamos
quitarlo de ahí y lo que hacemos es multiplicar por el inverso en ambos lados. Entonces multiplicamos por menos 2/3 en ambos lados y nos va a quedar entonces que menos 2/3 multiplicado por du va a ser igual a x a la 1/2. Y x a la 1/2 es raíz cuadrada de x. Entonces, lo que estaríamos obteniendo es que raíz cuadrada de x es igual, sigan aquí la trayectoria de estas igualdades, es igual que menos 2/3 de u. Entonces, en donde tenemos en la integral raíz cuadrada de x y al final está el dx, eso podemos sustituirlo con menos 2/3 de u. El menos 2 que aparece al principio en la integral, no el del du, sino el que está en la integral al inicio, ese menos 2 podemos sacarlo de la integral a multiplicar por las propiedades que vimos hace un rato. Entonces la integral que llamamos y, va a ser el menos 2, lo sacamos de la integral, ese menos 2/3 es un número, entonces también sale de la integral, el menos 2/3 que está con el du va para afuera, y los que van a quedar fuera, ellos los vamos a multiplicar. Luego vamos a multiplicar menos 2 por menos 2/3, y en la integral nos va a quedar únicamente el u a la 4, que es el 1 menos x raíz cuadrada de x, que está en el paréntesis, todo eso elevado a la 4, y el de x con raíz cuadrada de x lo sustituimos por el du. Ahora entonces tenemos una integral de un u elevado a la 4, como en el ejemplo anterior, aquí le vamos a sumar 1 al 4, y todo esto sobre esa misma cantidad. O sea que nos va a quedar menos 2 por menos 2 sobre 3, eso nos va a quedar 4/3, el u elevado a la 4 más 1, que es u a la 5, y eso sobre 5. Entonces tendríamos que la integral hasta este momento es 4/3 por u a la 5 sobre 5, y todo eso más una constante. En el momento en que calculamos ya la integral, en que hacemos la integración, le tenemos que sumar la constante. No podemos dejarlo para el final. En el momento en que integramos, de una vez sumamos la constante. Ahora, el ejercicio está en términos de x, entonces volvamos a la variable inicial x, y dice que el u lo habíamos dicho que u es 1 menos x raíz cuadrada de x, entonces nos queda el 4 por u a la 5, sería 4 por 1 menos x raíz cuadrada de x elevado a la 5, y el 3 y el 5 podemos multiplicarlos. Entonces nos va a quedar que 4/15 u a la 5 va a ser 4, y en paréntesis 1 menos x raíz de x elevado a la 5, todo eso sobre 15 más c. Este sería entonces el resultado de esta integral. En este otro ejemplo, vamos entonces a tener la integral, la estamos llamando también y va a ser la integral de x raíz cuadrada de 2 más x de x. Vean que la raíz cuadrada contiene únicamente 2 más x, el de x está fuera de la raíz. Entonces, aquí también nuestra meta es hacer una sustitución. Entonces, pongamos aquí en la variable u, digamos que 2 más x. Entonces, si ponemos en u 2 más x, vamos a tener que en la integral aparece una x sola, la que está fuera de la raíz cuadrada de 2 más x, es solamente una x. Entonces, para ver a qué equivale esa x en términos de u, hacemos este despeje. Entonces despejamos x en u igual a 2 más x y nos queda que u menos 2, eso va a ser x. Entonces ya tenemos que lo que está dentro de la integral le estamos llamando u, entonces tendríamos raíz cuadrada de u. La x que está fuera de la raíz la podemos sustituir por u menos 2, pero nos falta el de x. Entonces el de x lo obtenemos derivando en el lado izquierdo, derivando en el lado derecho de la sustitución que hicimos. Entonces derivamos u, sería de u, y derivada de 2, 0, y la derivada de x es 1,
estamos derivando con respecto a x, entonces du es dx. Ahora ya tenemos todos los elementos, entonces nos vamos a la integral y entonces vamos a decir que y, que es el nombre que le demos a la integral, va a ser la integral de, en vez de x, u menos 2, todo en paréntesis porque es un solo objeto, eso multiplicado por raíz cuadrada de 2 más x, que ahora se va a convertir en raíz cuadrada de u, y todo eso de u, que el de x es de u, entonces tendríamos la integral de u menos 2 por raíz cuadrada de u, y todo eso con respecto a u. Esta integral ya no tiene x, está toda en la nueva variable, entonces ya de aquí en adelante podemos ir trabajándola. Y aquí lo que podemos hacer es multiplicar la u que está dentro del paréntesis por raíz cuadrada de u menos el 2 por raíz cuadrada de u para tener entonces una integral en donde tenemos una resta. No hay propiedades, vean que en esta integral que tenemos una multiplicación no hay propiedad para esa multiplicación. Sí hay propiedad para la suma y la resta y para sacar un número de la integral, pero cuando tenemos multiplicación no tenemos una propiedad para separar eso. Entonces, mucho cuidado ahí. Ahora entonces tendríamos la integral de u raíz cuadrada de u menos 2 raíz cuadrada de u, todo esto de u. Vean que está escrito todo dentro de un paréntesis para que no haya problemas aquí de que si el menos 2 raíz de u está dentro o no de la integral. Ahora, como lo acabo de mencionar, aquí podemos separar esto en la resta de dos integrales. Una integral con u raíz cuadrada de u y la otra con 2 raíz cuadrada de u. Entonces, nos va a quedar en la primera integral u raíz cuadrada de u menos en la segunda tendríamos un 2. El 2 es un número, una constante que puede salir de la integral. Entonces le estaríamos restando 2 y la integral de raíz cuadrada de u. Ahora, la ventaja que tenemos ya en este tipo de integrales es que podemos escribir raíz cuadrada de u, como ya lo hicimos, como u a la 1 medio. Y al multiplicarla por u, entonces tendríamos u a la 1 por u a la 1 medio. Se mantiene la base, se suman los exponentes, mantenemos la u como base, sumamos 1 más 1 medio y nos queda entonces la integral de u a la 3 medios. Y en la otra, en la segunda integral tendríamos el 2 permanece constante fuera y la integral entonces nos quedaría con u elevado a la 1 medio escribiendo la raíz cuadrada de u como u con exponente fraccionario. Ahora, en estas ya lo hemos hecho, nada más sumamos 1 al exponente sobre lo que nos da esa suma. Entonces tendríamos u elevado a la 5 medios, porque el 3 medios le sumamos 1, nos da este 5 medios, y todo eso sobre 5 medios, menos 2, y ese 2 multiplicado por u a la 1 medio, le sumamos 1 al 1 medio, nos da 3 medios, entonces u a la 3 medios sobre 3 medios, y a todo esto le sumamos la constante c. Ahora u lo sustituimos por 2 más x, nos va a quedar 2 más x elevado a la 5 medios sobre 5 medios, menos el 2 multiplicado por u a la 3 medios, sería 2 más x a la 3 medios sobre 3 medios. Ahora, aquí podemos hacer medios por medios, extremos por extremos. Entonces, multiplicaríamos el 2 por el 2 más x a la 5 medios y el 5 lo estaríamos multiplicando por 1, entonces nos queda 2 quintos, 2 más x a la 5 medios. Y en el segundo término, entonces tendríamos 2 por 2, que es ese 4, y 3 por 1, que es el 3 que está en el denominador, y la u la cambiamos por 2 más x, todo eso elevado a la 3 medios, y sumándole la constante c. De aquí podríamos todavía escribir esto como 2 quintos raíz cuadrada de 2 más x elevado a la 5 dentro del radical, menos 4 tercios raíz cuadrada de 2 más x elevado a la 3.
para efectos de lo que necesitamos aquí, de nuestro objetivo, que es calcular integrales, no es necesario que nos vayamos así como a simplificar o seguir haciéndole cosas a lo que ya obtuvimos. Ya aquí ya integramos, que es lo que nos interesa. Para efectos de quiz, de examen, lo que me interesa es ver que ustedes saben integrar y no tanto que pueden simplificar expresiones de ahí en adelante. Un ejemplo más de esta técnica, cuando hicimos por ahí una tablita con resultados de las integrales, vimos que la integral de seno de x es menos coseno de x y bueno, algunas otras que salen de simplemente haciendo la derivación. Pero la integral de tangente de x no la hemos incluido por ahí, entonces vamos a calcular y la tangente de x, ya lo hemos hecho en otros temas, la podemos escribir como seno de x sobre coseno de x. Entonces la integral de la tangente de x es lo mismo que calcular la integral de seno de x sobre coseno de x. Entonces observen que aquí tenemos un cociente, seno de x sobre coseno de x. Ahora, usando esta estrategia de sustitución, si sustituimos el coseno de x por u, entonces decimos que u es coseno de x, entonces cuando derivemos, aquí en ambos lados, vamos a tener que la derivada de u es menos seno de x, derivada de coseno menos seno. Entonces, menos seno de x. Ahora entonces, vean que el coseno de x sería el que está en el denominador, podemos sustituirlo por la variable u, y el menos seno de x lo sustituimos por du. Entonces, aquí llevándonos el signo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que esta integral de tangente de x, la convertimos en menos, la integral de menos du sobre u, que viene a ser entonces lo mismo, por ahí la pusimos en la tabla. El menos es una constante, menos 1, entonces va fuera de la integral, entonces nos queda menos, que sería menos 1, por el logaritmo natural de u en valor absoluto. La función logaritmo es una función que tiene dominio únicamente en números positivos, entonces para garantizarnos eso es que le ponemos este valor absoluto aquí al logaritmo natural. Entonces, al tener aquí logaritmo natural del valor absoluto de u, vamos a tener que esa función está bien definida, no hay ningún problema aquí con valores negativos que queden dentro del logaritmo, entonces no hay problema aquí de definición de la función logaritmo. Ahora, u dijimos que era coseno de x, entonces haciendo la sustitución, bueno, también tenemos que sumar la constante, aquí la constante viene siendo k, y haciendo la sustitución cambiamos ahora la u por coseno de x, entonces nos queda menos logaritmo natural de coseno de x en valor absoluto más k. Entonces la integral de la tangente de x es menos logaritmo de coseno de x en valor absoluto más k. Ahora, trabajando un poco más con las propiedades de los logaritmos, ese menos, que es menos 1 multiplicando el logaritmo, podemos ponerlo como exponente en el coseno de x y tendríamos entonces logaritmo de 1 sobre coseno de x. Y 1 sobre coseno de x viene siendo secante de x. Entonces, estos resultados tenemos que manejarlos bien. Ahora, si en un ejercicio aparece la integral de tangente de x, entonces podemos decir que eso es igual al logaritmo natural de la secante de x, o también que es menos logaritmo de coseno de x. Vean que los dos estarían correctos. Es simplemente aquí un trabajo un poco más extenso el que hacemos para llegar al logaritmo de secante, pero son dos expresiones iguales, entonces no hay problema. También en algunos lugares encontraremos integral de tangente alguna de estas dos, entonces no es que la otra esté mala, no, es que las dos son lo mismo aunque se escriban diferente.